Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que cada año, el 4 de febrero, o sea, mañana, que también vamos a hablar de este tema, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. En esta ocasión quisimos anticiparnos un poco para hablar de un tema súper importante que es el dolor oncológico. Las personas que viven con cáncer pues se enfrentan siempre a problemas adicionales, además de este diagnóstico, que es el dolor. Es el tercero de los síntomas más frecuentes. Escuche esto, de verdad es muy, muy importante el dolor oncológico, pues está presente entre el 62 y 86% del total de los casos. Ya sea que se presente por el tumor mismo o por el tratamiento que se recibe, desde los huesos, los tejidos blandos, músculos, tendones, que son los que pueden resultar más afectados. Esto obviamente limita a las personas a tal grado de poder ser incapacitante y de suspender sus actividades cotidianas. Tiene como consecuencia diversas alteraciones en el estado de ánimo que pues yo ya lo viví siendo una sobreviviente de cáncer, que sí te altera tu calidad de vida, que sí te altera pues tus ganas de levantarte de la cama, de sentirte productiva, además de estar luchando ya con una enfermedad tan complicada como es el cáncer. No se tiene que vivir con dolor. Hoy es posible tratarlo y, por supuesto, mejorar la calidad de vida al desarrollar varias terapias y tratamientos pues tecnológicos y de medicamentos. Y bueno, para hablar de esto quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Torres. Él es algólogo. Para la gente que no sabe lo que es la algología, es el estudio y tratamiento del dolor. Uh-huh. Tú de profesión eres anestesiólogo y normalmente los algólogos o algesiólogos, como quieran llamarles, son normalmente anestesiólogos y de ahí estudian la subespecialidad de algología. Es correcto. Uh-huh. Y vamos a hablar de este tema, querido Juan Carlos, el dolor oncológico, que muchas veces, como decíamos al inicio del programa, puede ser causado por el tumor mismo, por lo que hay alrededor, por donde esté ubicado, uh-huh, por las estructuras que estén aledañas y que estén de alguna forma sensibles a... Y otra cosa también los tratamientos. Yo me acuerdo que cuando tuve cáncer hace ya 12 años, cáncer de mama, yo tenía dolor lumbar y tenía dolor en las extremidades por los tratamientos que me estaban dando. Ahorita mi hermano está padeciendo un cáncer y me dice, tengo neuropatías. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor del cáncer, desgraciadamente, y que no sabemos cómo manejarlo, y es el dolor oncológico. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Placer. Es un gusto estar aquí. Y es correcto todo lo que dices. El simple diagnóstico da miedo. Sí. O sea, cuando te dicen, usted tiene cáncer, se mueven muchas emociones, ¿no? Hay quienes entran en depresión, hay quienes entran en ansiedad, hay sí, quienes pues realmente no saben qué hacer, qué paso sigue. Y ya mencionabas ese número que sería el tercer síntoma más importante, uh-huh, en cuanto al padecimiento oncológico, pero quizá es el síntoma al que el paciente más temor le tiene. Cierto. Pues porque el tratamiento es cierto, le dicen, bueno, vamos a darte esta terapia, te toca ahora esta otra terapia, te toca cirugía, en fin, dicen, bueno, si no tengo dolor y estoy bien, pues voy adelante con los tratamientos. El problema es cuando empieza este dolor o el paciente empieza con dolor su diagnóstico. Uh-huh. Y al contrario de ir disminuyendo por esos tratamientos, va aumentando. Sí. Es verdad, las terapias tienen que ser fuertes para un padecimiento así, fuerte, uh-huh, claro, agresivo en muchas ocasiones. Dependerá la fase y dependerá el estadio en el cual se diagnostique, sí, el cáncer, ¿no? Si es avanzado, si es en estadios tempranos, o sea, esa es una gran diferencia, ¿eh? Exacto, y el dolor... hay un análisis muy interesante, un metaanálisis que se hizo unos años atrás, que el 69% de los pacientes que se investigó en este metaanálisis presentaban dolor durante el tratamiento, uh-huh, o durante los tratamientos. Y
también es importante ver que el 64% de los pacientes en una etapa muy avanzada de la enfermedad continúan con el dolor. Sí. Pero lo más interesante es que el 33% de los pacientes que se estudiaron ya tenían el cáncer en remisión o en teoría estaba curado y presentaban dolor. Quizá por los tratamientos que dejaron esas secuelas, las radiaciones, porque también hay radioterapia, la misma cirugía. Un padecimiento como el cáncer de mama, que también tiene su día en octubre, sí. Puede padecer todas estas consecuencias, tanto de los tratamientos, porque el paciente con un cáncer de mama avanzado, pues es una cirugía muy radical, una mastectomía radical que puede llevarse músculos, tendones, ligamentos, nervios, ¿no? Pues obviamente parte del tratamiento o de continuar es la quimioterapia. Claro. Y otra alternativa que van de la mano son las radiaciones. Entonces un paciente con cáncer de mama puede tener las complicaciones de los 3 tratamientos, ¿no? Y cirugía, entonces, quimioterapia, radiación. Pero a ver, aquí algo que queremos entender es por qué dan neuropatías, por qué en mi caso cuando yo tenía lumbalgia, me acuerdo, o sea, tenía dolor bajo de espalda. ¿Por qué dan ese tipo de dolores? Y no era un tema propiamente del tumor. Claro. Era como del tratamiento que mi doctor, mi oncólogo Juan Sincer, me decía, puedes tener lumbalgia, pero ya se sabe de eso. Sí, los tratamientos, porque hoy hay muchas líneas de tratamiento para los diversos tipos de cáncer. La gran mayoría, pues obviamente afectan a las células malignas, ¿no? Sí. Pero también afectan a las células sanas. Neuropatías, que quiero que también me cuentes de qué se trata, por qué tienen neuropatías los pacientes con cáncer por los tratamientos. Voy a una pausa, querido doctor Juan Carlos Torres, amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. Estamos hablando de dolor oncológico porque mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Volvemos. Platicando con el doctor Juan Carlos Torres, algólogo del Centro Médico ABC, del Hospital San Angelino Universidad, acerca del dolor oncológico, ya que mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y tenemos que hablar de este tema porque no mucha gente habla de lo que son las secuelas que hay alrededor del cáncer. Una de las secuelas del tratamiento y otra cosa también del dolor que se sufre cuando tienes cáncer. Desde el ardor en las radios, todo lo que es la radioterapia, todo el tema de cirugía, bueno, ni se diga. Pero algo que comentábamos, querido Juan Carlos, es el dolor de las neuropatías. No, ¿por qué duele? Tal vez yo el cáncer que viví fue cáncer de mama. ¿Por qué me dolía la región lumbar, no, la espalda baja? ¿Por qué? Pues mira, los tratamientos por sus características, que es tratar de detener ese crecimiento celular, pero también afectan. En el caso de las neuropatías, pues los nervios, lo que cubre los nervios, ¿no? Esa capa de mielina. Es muy similar a lo que hace el azúcar en los diabéticos o algunas otras enfermedades. La neuropatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética, algunas sustancias que pueden afectar los nervios y que pueden ocasionar dolor neuropático. También afecta a nivel de la musculatura, pues las fibras musculares, y esto puede ocasionar ese dolor tanto nervioso como óseo, como muscular, como de ligamentos, que también nos hace muy susceptibles. Claro. Pero quizá el dolor más frecuente en el paciente con cáncer es las neuropatías o el dolor neuropático. Y que es el dolor más difícil de manejar, porque el cerebro tiene una plasticidad que va cambiando las características del dolor. Por eso a veces lo presentan como si les quemaran, a veces los presentan como descargas eléctricas, a veces puede ser un dolor punzante, hay quienes lo refieren como que les estuvieran dando una puñalada, y van cambiando de acuerdo a cómo se va sanando el nervio o a qué tan afectado está el nervio, ¿no? Algo que me llama también la atención, doctor Juan Carlos Torres, es que muchas personas le tienen más miedo al dolor
que al cáncer mismo, de por favor, y más los pacientes desgraciadamente con diagnósticos tardíos, donde ya entran en cuidados paliativos, ¿no? En cuidados ya pacientes terminales, para decirlo así, donde ya se hizo y donde ya no hay probabilidad de curación, podría decir, pero sí necesitan tener una calidad pues de vida o de muerte, no sé cómo decirlo, de forma digna, ¿no? Pero dicen, por favor, lo que quieras, pero que no me duela. Exactamente. Ese temor al dolor es la principal manifestación de ansiedad o de depresión en un paciente. Porque, pues bueno, conocemos, y la gran mayoría ya ahora en esta actualidad, pues ya hay mucha información. Ya las redes sociales inundan de información. Sí. Que no buena siempre, y mala, exacto. Siempre hay que irse a las los fuentes sitios correctas, con su médico, en fin, porque a veces también esa mala información puede hacer que el paciente tome malas decisiones, se estrese innecesariamente y viva estas consecuencias, ¿no? Pero el miedo al dolor es quizá lo que hace que el paciente empiece a tener una mala calidad de vida. ¿Y qué pasa? Que sí es verdad que el cáncer, en muchos padecimientos de este tipo, el dolor empieza en etapas tempranas y no se controla. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo más importante es tratarlo para que se detenga, y pensando que se va a detener, pues empiezan a ver las complicaciones que hay de todo esto. Sí. Pero aquí algo también muy relevante es que muchas personas creen que deben de acostumbrarse al dolor. Es como cuando las cirugías, ¿no? Que yo que he estado en clínicas del dolor que platicábamos, decía, pues te operaron, aguántate. No te tienes que aguantar cuando hay tantos avances. Y hay estudio del dolor, hay clínicas del dolor, sea lo que sea. No tienes que aguantarte ni porque te operaron, ni porque tengas una enfermedad donde esté alterando la conducción nerviosa, lo que tú quieras. Claro. Hay que sepan que hay especialistas en el manejo del dolor. Sí, esa frase porque sigue vigente, de que, pues bueno, como estás enfermo tienes que acostumbrarte al dolor. Como estás enfermo es probable que tengas dolor y tendrás que aprender a vivir con el dolor. Yo creo que nadie aprende a vivir con un dolor intenso o incluso moderado, ¿no? Incluso leve. Cuando nos duele la muela, nos cambia el carácter. Todo. Nos ponemos de malas, en fin, tu mente empieza a pensar ahora qué está pasando, ¿no? Y a pesar de esas avances en la neurofisiología, en la tecnología para el alivio del dolor. Y en los especialistas como tú. Exacto. Aún así vemos pacientes con dolor. O sea, a un paciente, lo ves ya sea en etapa temprana o avanzada, el paciente sigue presentando dolor. Es verdad que todos los médicos desde la carrera deberían aprender a manejar, o deberíamos de aprender a manejar el dolor. ¿Por qué? Porque es algo que es quizá el primer síntoma por el cual un paciente acude a consulta. Y entonces deberíamos de saber manejar la gran cantidad de analgésicos que existen, ¿no? Es analgésico, ciencia, ahora la tecnología. O sea, hay muchas formas de aliviar el dolor. Claro. Ahora hay algunos términos. Vivir sin dolor es una frase muy difícil de cumplirla. ¿Por qué? Porque son padecimientos que, pues bueno, en algunas ocasiones no se han curado, en algunos pues tienen complicaciones de los tratamientos, pero sí podemos vivir con menos dolor. Eso sí, la idea es que si el paciente tiene una expectativa de dolor, hablemos de porcentaje de un 50%, creo que va a tener una calidad de vida adecuada durante el tiempo que tenga la enfermedad. Pero hay pacientes también que hay que trabajar en su expectativa en el alivio. Porque desafortunadamente muchos quieren una expectativa de 100 con los tratamientos y es muy difícil que logremos esa expectativa al 100%, ¿no? Ok, pero sí un porcentaje altísimo de alivio del dolor. Claro, sí. Con todo lo que hay a disposición, ¿no? Sí, y que en todos los hospitales, y que conozcan que los especialistas en el dolor, llamados algólogos, algiólogos, en fin,
pues se dedican a manejar el dolor crónico de manera adecuada. Sí. En esas combinaciones adecuadas para evitar también efectos secundarios, porque también manejamos analgésicos potentes que tienen efectos secundarios importantes. Claro, pero ¿no? por eso se necesitan a los especialistas. Exacto. Pero aquí la huella que queremos dejar con este programa es que la gente que nos ve y nos escucha, doctor Juan Carlos Torres, es que sepa que hay una especialidad, que es, o sea, los expertos en el manejo del dolor. Tal cual. Y sé que hay una asociación, ¿no? Sí. No hay muchos, pero, o sea, no hay muchos especialistas, pero sí existen. Bueno, ¿Dónde buscamos la asociación o para que hay sepan un consejo en su entidad mexicano de federativa? algología. El consejo. Ahí el el Consejo Mexicano de Algología certifica a todos los algólogos. Ok. La especialidad viene, estudias medicina, haces 3 o 4 años de anestesia, en el caso de nosotros, y actualmente haces 1 o 2 años de algología. La subespecialidad. Sí, ya puedes hacer algología clínica o seguirte o algología intervencionista. Que es cuando ya se ponen dispositivos dentro del cuerpo para mandar las señales adecuadas o bloquearlas a los nervios, para evitar el dolor o disminuirlo. Voy a una pausa, claro. Doc, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Estamos hablando del dolor oncológico. Mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, donde también tendremos información. Así que quédese con nosotros, no se vaya. Platicando con el doctor Juan Carlos Torres acerca del dolor oncológico, nos estabas comentando, Juan Carlos, que hay estas dos vertientes, ¿no? De la algología clínica o la algología intervencionista. Cuéntame un poquito la diferencia de una y otra. Bueno, el primer año durante la residencia es conocer el tratamiento del dolor, las enfermedades, los tipos de dolor, anatomía, fisiología del dolor, en fin, las diferentes especialidades que nos pueden enviar como interconsulta a los pacientes, iniciar los manejos, obviamente, de medicamentos, combinaciones, conocer pues cuáles son las complicaciones de los tratamientos, por ejemplo, oncológicos o de otras terapias, y para poder ya después dirigirse cuando estas terapias no son suficientes, porque también es verdad hay un cierta limitante, ¿no? Que los analgésicos pueden tener efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la enfermedad va avanzando y entonces hay que subir la dosis de medicamentos. Pues puede presentar efectos secundarios y el paciente también lo siente. Entonces se hizo otra subespecialidad dentro de la algología, que es el manejo intervencionista. ¿Y qué significa esto? Utilizar terapias de mínima invasión o procedimientos de mínima invasión en puntos bien específicos, ya sea nervio, tendones, la columna vertebral, en fin, para aliviar el dolor. Sí. Y poder disminuir la cantidad de medicamentos, que el paciente mejore su función, es decir, camine, haga sus actividades cotidianas y obviamente mejore su calidad de vida. De ahí que... Al disminuir el dolor es a través como de estimulación, podríamos decir, que tuve la oportunidad de conocer a Melzack, ¿no? La teoría de la compuerta. Pues una parte, existen diferentes procedimientos. Obviamente hay procedimientos muy básicos, como infiltrar un nervio, una articulación, a procedimientos ya avanzados, como son, por ejemplo, la terapia intratecal, que es un sistema que se implanta dentro del cuerpo, que se coloca un catéter dentro de la columna donde flota la médula espinal, que es el líquido cefalorraquídeo, y este dispositivo se implanta dentro del cuerpo, debajo de la grasa, en fin, y está pasando medicamento las 24 horas. Es como una bombita de infusión, pero interna. Pero interna. Eso está maravilloso. Y que obviamente nosotros vamos programando la dosis, vamos ajustando la dosis, hace que el paciente no tenga que estar tomando tanto medicamento por otras vías y disminuye el dolor de manera importante. Claro. ¿No? O sea, a ver, imagínense para que la gente nos comprenda mejor. Es como cuando te anestesian un pedacito, ¿no? Como cuando te van a hacer un bloqueo para una cirugía, que no es anestesia general, sino te bloquean a través de la columna. Pero aquí es poner ese catéter flota en el líquido cefalorraquídeo. Entonces,
Baña. Empieza a liberar el medicamento. ¿Y por qué ahí? Porque tanto en la médula espinal como en el cerebro están los receptores para el alivio del dolor. Entonces, estos analgésicos que están liberándose de manera continua se fijan en esos receptores que tenemos en la médula espinal y que tenemos en el cerebro, y entonces producen analgesia. Y son dosis muy pequeñas comparadas con los que son sistémicos, orales, con los que son orales o parches, incluso se puede dar rescates al paciente, es decir, tiene una crisis y se puede dar un rescate de ¡Qué maravilla! O sea, y lo todo que es la tecnología. ya por telemetría. O sea, todo por fuera, y son mínima invasión, son estos dispositivos que se implantan y que te van bañando los diferentes receptores. Exactamente. Para que puedas vivir. Y son dolor. A largo plazo, su vida es, no sé, 5 o 6 años. Qué maravilla, ¿se pueden recambiar? Y se pueden recambiar y tengo pacientes que tienen ya 3 recambios, que sí que ya tienen 15 años con esos sistemas, ¿no? Pero sin dolor. Sí. Y mejorando su calidad de vida. Doc, ¿no sabes qué importante a la gente? Pues que es importante que sepa, que hable con sus médicos si tienen dolor sobre estas diferentes vertientes del manejo del dolor para que puedan mejorar su calidad de vida y el dolor oncológico disminuya. Yo te agradezco muchísimo, doctor Juan Carlos Torres. Muchas gracias. No, gracias, de verdad, un gusto estar contigo. El gusto es mío, aprendimos todos. Y me encanta tener mi clase personalizada junto con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, equipo de producción. Aquí nos tienen chambeando. Nosotros sí trabajamos, pero muy contentos de siempre poder ayudarle a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.